La historia del pueblo de Israel, como nos lo relatan las escrituras sagradas del Antiguo Testamento o las escrituras hebreas, está muy marcada por recuerdos, algunos muy profundos en la memoria de ellos como pueblo y con mucho significado. Yo siento que tengo que referirme a esto en mis sermones, pero no puedo evitarlo sin ser honesto con la escritura bíblica, el pasaje que nos acaba de leer Elizabeth. Uno de ellos es la opresión en Egipto. Por ahí viene una película que habla de esa historia. Va a salir en los teatros pronto. Donde ellos recuerdan que son un pueblo que era esclavo y que Dios los liberó por medio del éxodo. Voy a leerles una escritura que recuerda esto. En Deuteronomio 26, versículos 6 a 7, dice así: los egipcios nos maltrataron, nos afligieron y pusieron sobre nosotros una pesada esclavitud. Entonces clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y Él oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Esa historia era muy importante para ellos. Dos cosas: una, que fueron esclavos en Egipto, y que Dios los liberó en el éxodo. Y esas dos memorias se convirtieron en algo que ellos celebraban cada año en un rito litúrgico, donde ellos se congregaban y recordaban que fueron esclavos en Egipto, pero también daban gracias a Dios de que Él los había liberado. De esta manera, hermanos y hermanas, ellos recordaban que habían sido un pueblo esclavo de un imperio poderoso como el egipcio, y recordaban que mientras eran esclavos trabajaban muy duro al extremo de la explotación. El imperio egipcio, con las grandes pirámides que siempre hemos visto por allí postales, nunca he podido ir a Egipto y no sé si algún día pueda ir, pero por lo menos lo he visto en las películas, ¿verdad? Y en los documentales. Esas grandes pirámides y esas grandes obras de arquitectura fueron construidas a espaldas ¿de qué? Del trabajo de los esclavos. Y mientras ellos como pueblo eran esclavos, eran despreciados por los egipcios, por el color de su piel, porque tenían una lengua distinta al hebreo, y porque practicaban una religión distinta, y porque tenían una cultura distinta. Hoy en día, especialmente en estas últimas semanas, la comunidad afroamericana en los Estados Unidos, los negros, las negras de nuestros pueblos, han tenido que recordar con mucho dolor experiencias de ese pasado de esclavitud, que ahora toman nuevas formas. Ya no hay amos blancos que tienen hombres y mujeres en sus haciendas de algodón o de caña de azúcar. Pero mientras en Japón en el año pasado no hubo una sola persona de color que murió a manos de la policía, en Alemania solo hubieron 3 personas, en Inglaterra no hubo ninguna. Dice el periódico El Economista que aquí en los Estados Unidos 398 personas de color afroamericanas murieron a manos de la policía. Esas estadísticas nos dicen que para parte de una comunidad en este país, ese recuerdo no tan lejano de esclavitud se hace presente. El pueblo de Israel no solo recordaba y hacía la memoria del acto de liberación, sino que también recordaban ese peregrinaje que ellos tuvieron en el desierto
donde anhelaban buscar una nueva tierra, donde finalmente ellos pudieran vivir en libertad, en paz y en justicia. Entonces, hermanos y hermanas, la experiencia del pueblo de Israel siempre fue una donde tenían que vivir en una dualidad, es decir, vivir entre la opresión, pero también por otra parte vivir la esperanza de la liberación. Y cuando uno lee el Antiguo Testamento, esos dos elementos siempre son presentes en todas las historias: liberación, opresión, opresión, esperanza. Y cuando uno lee todo el Antiguo Testamento, no es más que las narraciones de esa historia donde el pueblo en unas épocas, estoy hablando del pueblo de Israel, fueron esclavos de Egipto, de Asiria, de Babilonia, de los persas, de los griegos, y luego en el tiempo que se escribe el Evangelio de Marcos, de los romanos. Es decir, 6 imperios que a lo largo de la historia les mantuvieron oprimidos. Es en ese contexto, hermanos y hermanas, que se da la predicación de Juan el Bautista, que es la escritura que nos leyó Elizabeth hoy, que corresponde al segundo domingo de Adviento. Y para los que están viniendo a los estudios bíblicos, los viernes, tuvimos una reunión como con 9, 10 personas, nos dimos cuenta que Adviento significa esperanza, el advenimiento de la esperanza de Dios. Y es así que en el Evangelio de los Marcos nos narra la primera voz en el desierto de un profeta que era Juan el Bautista. Y hay 3 cosas que yo quiero señalar de esa predicación y de esa voz en el desierto de Juan el Bautista que me parecen muy centrales a nuestras vidas. Primero, el arrepentimiento de los pecados. Juan sale y empieza a pregonar y le empieza a decir al pueblo de Israel que tenían que arrepentirse de sus pecados, que tenían que volver de sus malos caminos. Para Juan, la tragedia nacional que ellos vivían como pueblo era consecuencia de la abundancia del pecado y de haberle dado la espalda a Dios. Pero ¿qué era lo que habían hecho ellos mal? El salmista nos dice en el Salmo 82: defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al menesteroso, libren al afligido y al necesitado, líbrenlo de las manos de los impíos. El mensaje de paz y de justicia recorría toda la escritura hebrea, desde el inicio hasta el final. Y sin arrepentimiento de ellos como pueblo, no había posibilidades de redención. Todos ustedes saben, y yo, cuál fue el final o el destino trágico de la voz profética de Juan. Cuando él en el desierto empezó a denunciar el pecado de los líderes de Israel, el pecado del pueblo, el pecado del imperio romano, del rey Herodes, fue decapitado. Su voz le incomodó a Herodes, y Herodes, por complacer a su esposa o a una de ellas, le entregó en bandeja de plata la cabeza de Juan el Bautista, porque esta mujer reclamó que se le aparecía la voz del profeta en sueños y en visiones y que no podía dormir en paz. Era una especie de piedrita en el zapato. ¿Verdad que incómodo es una piedrita en el zapato? Yo ayer andaba con una, me la quité. Molesta. Y a veces los profetas que hablan de la justicia, que hablan de la igualdad, de la liberación, de todos estos temas que a muchos como que incomoda, se convierten en piedritas en el zapato y hay que sacarlos del camino. Juan el Bautista fue uno de ellos, porque llamó al pueblo a que se arrepintiera de sus pecados. La segunda cosa que me parece importante rescatar del mensaje de Juan el Bautista es el bautismo, que se expresa en un acto público de arrepentimiento y de cambiar de vida. La gente iba al río
para que Juan lo bautizara. Y Jesús se presentó, aunque ese es otro texto, más adelante, a ser bautizado por Juan. ¿Qué realmente significaba esto? Era una práctica donde se asumía un simbolismo de que al ser bautizado y sumergido en el agua, la vida vieja quedaba atrás y yo estaba dispuesto a empezar una vida nueva. Era un rito de iniciación en una nueva vida donde se limpiaban los pecados y se renovaba la vida humana. No porque el agua tuviera un poder mágico, como no la tiene el agua que tenemos en el bautisterio cuando entramos a la iglesia o cuando salimos. Ponemos el bautisterio en la entrada de la iglesia como un símbolo, que es por medio de las aguas del bautismo que nosotros todos somos hechos hijos e hijas de la familia de Dios. Aunque mi abuelita siempre pensó y murió creyendo que el agua tenía un poder mágico. Pero es un símbolo del arrepentimiento. El tercer punto del mensaje de Juan, el anuncio de la nueva liberación. Juan encarna la nueva humildad. Juan estaba vestido de pelo de camellos. Vivía una vida medio rara en las cuevas, en el desierto. Dice que se alimentaba de miel y de otras cosas por allá. En otras palabras, era un profeta medio loco. ¿Quién iba a escuchar a un profeta allá en el desierto? Sin embargo, nos dice el Evangelio que las multitudes iban a oírlo. Venía vestido de humildad. Mientras estábamos pasando La Paz, el mundo me recordó que la estola significa que yo soy un servidor. Aunque algunos usan la estola para... que la estola es algo que simboliza cómo Jesús limpió los pies de los discípulos y que es un signo de que aquellos que la cargamos somos servidores de la gente. Juan vino con una vestidura distinta y él venía a hablar de algo más grande que él. Por eso en el versículo 7 y 8 él dice: viene tras mí el que es más poderoso que yo. Yo a la verdad los bautizo a ustedes con agua, pero Él los va a bautizar a ustedes con el Espíritu Santo. Ya falta poco. Esperen el ungido, el Mesías de Dios, el que va a cambiar la historia humana. Ya viene por allí en camino la gran esperanza de nuestra celebración de Adviento. Así que el texto seleccionado para este domingo, para esta época, nos habla de esos tres elementos. Les repito: el arrepentimiento de los pecados, el bautismo y el anuncio de la nueva liberación. Para ir aterrizando, la gracia de Dios no es barata. Cuando asumimos el compromiso de seguir a Cristo, debemos estar dispuestos, hermanos y hermanas, a entender que seguir a Cristo es un compromiso de discipulado. Y ahí es donde entra un poquito la cosa. Porque hoy en día vivimos en un mundo donde la gente no quiere comprometerse, ya ni siquiera para el matrimonio. No queremos dar compromisos. Queremos todo barato, instantáneo. Los fogones de leña y de gas con los que mi abuelita cocinaba, no de gas, de leña, donde se cocinaba el sancochito, que quedaba así bien rico, pero duraba 2 horas para prepararse, a fuego lento, que a mi abuelita le hacía llorar lágrimas de humo, pero que después ella se sentía feliz cuando veía cómo su esposo, y los nietos y las nietas y todo el mundo disfrutaba de un sancocho ahí en el patio conversando. Eso está quedando en el pasado, porque hoy queremos comer rápido, manejar un carro, entrar a un McDonald's y nada, ¡pum!, en 3 minutos. Y cuidadito que la muchacha o el muchacho de la universidad que está allí se nos demore un minuto más con la hamburguesa, porque nos enojamos. No podemos esperar. Hay que meter la pizza rápido al microwave y que salga en 5 minutos. Aquí en la esquina hay un restaurante que yo a veces voy y es impresionante ver
cómo una pizza sale en menos de 3, 4 minutos. O sea, él se ríe porque quedó encantado. Nos gustan las cosas rápidas y baratas. Y a veces así, cuando asumimos seguir a Cristo, lo hacemos de la misma manera. Pensamos que le estamos haciendo un favor al pastor cuando llegamos el domingo en la mañana a la iglesia. O pensamos que estamos haciéndole un favor al pastor cuando nos comprometemos a hacer algo. Cuando la verdad es que Dios nos llama a nosotros a asumir un compromiso con Cristo. Un compromiso de arrepentimiento. Que lo manifestamos en el sacramento del bautismo. Decidimos como personas cambiar nuestra manera de vivir, porque la gracia de Dios en nuestra vida nos llama radicalmente a cambiar como somos, a cambiar como personas. Y algunos adoptan el evangelio light. Bueno, pastor, mire, yo voy a llegar, pero sin mucho compromiso. No me empuje tanto, porque y la cosa no es así. Dios nos llama a un compromiso auténtico, a un compromiso de arrepentimiento que expresamos en el bautismo. También manifiesta Cristo la encarnación y la gracia. Cuando Juan hablaba del que viene, de que bautizaba con el Espíritu Santo, estaba hablando de que Dios iba a entrar en la historia humana. De que si era verdad que a todo ese pueblo lo habían oprimido, todos esos emperadores y todos esos imperios, pero que ahora entraba y irrumpía en la historia humana el Redentor. Por eso en tan tiempo nosotros abrimos este espacio para dar gracias, para reflexionar sobre qué es nuestra vida y para renovar nuestra fe en Cristo, a pesar, hermanos y hermanas, de nuestras faltas y de nuestras debilidades y de nuestras carencias, porque todos nosotros tenemos faltas, no somos perfectos, somos mujeres y hombres quebrados por el pecado, no somos inmundos y a veces somos heridos y arrastramos muchas cosas consecuencia de eso. Por eso Isaías decía, hablando de Cristo, de ese Mesías ungido, que él iba a ser despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en el sufrimiento. Ese profeta que venía, ese Dios encarnado, iba a experimentar en su vida el dolor que la humanidad sufre. Y hoy en día, hermanos, decía al principio de mi sermón, y quiero concluir con eso, experimentamos en nuestro mundo el dolor. Experimentamos en nuestra sociedad el quebrantamiento. Experimentamos las cosas malas que llegan a nuestra vida por medio de personas malas, a veces familiares, a veces amigos, a veces gente extraña que nos hace daño. Les comentaba yo de la comunidad afroamericana, y yo sé que ustedes han leído y han visto en las noticias todo lo que ha ocurrido en Ferguson, Missouri, donde un joven americano fue asesinado y un gran jurado decidió no presentar cargos contra el policía que lo hizo. En Nueva York, esta semana, yo quería presentarles el video. Aún no estamos al día tecnológicamente. Se lo mostré a mis hijos y a Sandra. Un joven afroamericano en las calles fue detenido como por 6 policías. ¿Vieron el video? ¿Escucharon las noticias? Y uno de los policías se le tira encima, un muchacho grande, así como José, y lo empieza a ahorcar. Y aquel hombre, en su desesperación, solo decía: I can't breathe. No puedo respirar. No puedo respirar. Nadie escuchó esa voz que clamaba por alguien. Alguien estaba filmando el evento. Y se ve en el video cuando el policía lo suelta
y él queda allí sin movimiento. Murió. Y un jurado en Nueva York decidió no presentar cargos otra vez contra ese policía, a pesar de que había un video mostrando toda la escena. Uno de los 398 afroamericanos que fueron muertos en el año 2013 y 2014 a manos de la policía. Esa voz que clamaba por alguien, no la quisieron escuchar. Y no hay nada más desesperante para un ser humano que morir por falta de aire. Esta semana fui a visitar a una señora que estaba muriendo de cáncer junto con Sandra. Estuvimos allí varias horas. Sandra le estaba cantando y era desesperante verla a ella, cáncer en los pulmones, luchando por cada soplo de aire. Finalmente ya Dios se la llevó, descansó de la desesperación. La reverenda Magdalena García, una gran amiga cubana-americana, escribió este poema refiriéndose a ese evento. Se lo voy a leer. No puedo respirar cuando ahogas mis reclamos mientras vociferas tus demandas. No puedo respirar cuando asfixias mi perspectiva mientras propagas tus prejuicios. No puedo respirar cuando impides mi participación mientras dominas la conversación. No puedo respirar cuando devalúas mi colaboración mientras sobrevalúas tu contribución. No puedo respirar cuando me condenas a la exclusión mientras tú acaparas la atención. No puedo respirar cuando pisoteas mis derechos mientras tú te concedes beneficios. No puedo respirar cuando me reduces a la escasez mientras te adueñas de los recursos. No puedo respirar cuando insinúas mi inferioridad mientras me impones tu superioridad. No puedo respirar cuando desprecias mi humanidad mientras aplaudes tu brutalidad. No puedo respirar. Esta paradoja, hermanos, de gloria y humildad, de esperanza y opresión, de tensión en la que vivimos, siempre va a estar presente mientras estemos en el mundo. Pero Cristo, en Adviento, naciendo en ese pesebre humilde, en ese pesebre austero que nosotros anunciamos, celebramos, nos invita a acoger esta época con esperanza. Que venga el Señor Jesús a nuestros corazones. Les invito a estar en pie y vamos a unirnos con Elizabeth